Hola. Hola, ¿aquí el Club de Duelo? Sí, gracias por venir. Pasa, siéntate donde quieras. Y vamos justo a empezar, dale. Yo opino que partamos nomás y la gente que viene en camino que se sume cuando llegue, ¿te tinca? Sí, vamos nomás. Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro del Club de Duelo, nuestro último encuentro de esta temporada. No. Sí. Vamos a llorar, es probable en algún momento, pero bueno, no será ni la primera ni la última vez que ocurra. Bueno, para este último encuentro especial nos queremos acercar a una experiencia que nosotros denominamos otros duelos, que es básicamente duelos diferentes a los que hemos planteado hasta ahora y también que nosotros hemos vivido y conocido por ahora, porque quién sabe. Una es fatalista. Sí. Como que lo dije y que como bueno. Tocar madera. Sí. Por ejemplo, hemos pensado en cómo se vive la muerte cuando hay una enfermedad larga antes o cuando ocurre durante la gestación o cuando no existe un cuerpo para velar, por ejemplo, algún accidente en el mar, que es complejo, o incluso cuando no hay certeza sobre la muerte, como ocurre con la violencia política. Nos hemos preguntado cómo abordar tantas experiencias distintas en una sola conversación y se nos ocurrió que podríamos hacerlo a algo que es muy hablado acá, que es la literatura. Nos parece una buena forma de acercarlo. Un atajo. Exacto. La pillería. Lo que tenemos siempre bajo la manga. La escritura para nosotros permite conocer experiencias distintas y pensamos que tiene también para la persona que escribe un poder específico que te permite un poco como vaciar o incluso encontrar lo que uno quiere decir y sentir. Por eso hoy nos vamos a acercar a la experiencia de este duelo a través de una conversación sobre la escritura y de la mano de nuestra 10ª regla del Club de Duelo. La 10ª regla del Club de Duelo es: narrar la muerte construye memoria. Y para esta conversación, hoy día vamos a tener el honor de conversar con Alicia Salomone. Ella es profesora titular del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U de Chile y es directora de Relaciones Internacionales de la misma universidad. De profesión, es profesora de Historia de la U de Buenos Aires y doctora en Literatura chilena e hispanoamericana, radicada en Chile, si no me equivoco, del año 94. A los académicos en general no les gusta que nosotros los llamemos expertos, pero la profesora es experta en escritura de mujeres latinoamericanas, como por ejemplo Alfonsina Storni y Gabriela Mistral, sobre quienes ha escrito publicaciones como Alfonsina Storni, Mujeres, Modernidad y Literatura, y la edición de Gabriela Mistral, Poemas Selectos, que se lanzó en abril de este año, hace poquito. Y bueno, a principios de agosto, Alicia estuvo en la Feria de Editores de Buenos Aires, moderando la conversación Escribir a pesar del dolor, un diálogo que trató precisamente sobre la muerte, la memoria y la escritura entre las escritoras Socorro Venegas y Paula Tomassoni. Alicia, mil gracias por estar aquí con nosotras en el Club de Duelo por fin. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Sigo el podcast porque me interesa el tema, tanto académicamente como en lo personal. Así que muy feliz de estar con ustedes hoy. Aparte hay que decir que había tenido un cameo Alicia en el podcast, porque en el capítulo de la Belén, ella dijo que Alicia había sido una de sus grandes maestras en la universidad. Así que ya había aparecido... Apareció en el primer capítulo mencionado y ahora en el último. Se cierra un ciclo. Alicia, cuéntanos cómo entraste al Club de Duelo. ¿Hace cuántos años y qué edad tenías tú en ese momento? Yo te diría que tuve dos momentos. Uno, lo que fue la muerte de mi madre en el año 2002, en verdad. Eso fue un proceso particular. Luego murió mi padre también, 2 años después. Fueron mis primeros 2 duelos grandes. Y luego, ahora en 2022, perdí a mi esposo. Y ese fue un golpe grande, otro duelo muy impresionante, muy distinto también a los anteriores. Y bueno, así
me vi en este espacio, sobre todo en el último, no me lo imaginaba, en verdad. Creo que de alguna manera todos estamos en algún lugar preparados, o es lo natural despedir a los padres. Claro. Pero en mi caso, en la muerte de mi esposo, que además era 5 años más joven que yo, fue totalmente imprevisto, inesperado, y era una persona muy joven, muy activa, murió de 56, 57 años, acaba de cumplir sus 57, y eso sí que fue así como un Golpe bajo. Sí, exactamente, sí. Aparte es complejo, como que bueno, nosotros hemos hablado un poco como de en qué situación una quedas viuda, pero es como ese desgarro medio de como ya, ¿y ahora qué hago? Como todos los planes también futuros eran con él, como toda la vida también era con él, como que con los papás pasa un poco de que están fuera de tus planes, por así decirlo. Pero después con las parejas, con los maridos, como... O con los hijos también. También es como, pareciera que la vida continúa siempre. Y es como, oh, wow, parece que no es siempre así. No lo tenía previsto. A mí me pasó también cuando entré al club, también es como, me dijeron mucho la frase como de, bueno, la vida, hay que seguir el camino, hay que seguir la vida, una cosa así. Y yo como, bueno, pero es que voy a tener que realmente armarme otro camino, como que mi camino era con él también, con mi pareja, y es como, vamos a tener que reinventar un nuevo camino, como es cierto que es muy distinto. Así es. Alicia, ¿y qué situación a ti te hizo caer en cuenta que existía esto que nosotros llamamos el club de duelo? Que es como, hay toda una serie de experiencias vitales, maneras de ver el mundo, que hasta que uno no entra, no se da cuenta que era compartido por toda la gente que lo había vivido, digamos, como esta sociedad secreta que decimos nosotras, que es como, ya sé por qué me entiendo contigo, porque las dos vivimos un duelo importante. ¿Hubo alguna situación específica que te hizo pensar como, esto yo no lo tenía a la vista y ahora soy parte de este club? Yo te diría que en mi caso fue bien paradojal, porque hace muchos años, casi 20, que trabajo con temas de memoria de la dictadura y postdictadura, y particularmente con producciones artísticas de jóvenes que perdieron a sus padres, o cuyos padres están desaparecidos, o que ellos mismos fueron víctimas de alguna manera. Entonces, no podría decir que el tema me resultaba ajeno, sobre todo en términos teóricos. Había leído sobre elaboración del duelo, etcétera. Tenía un lenguaje con el cual uno procesa, digamos, intelectualmente estas situaciones, pero por otro lado, luego me topé con la experiencia personal, sobre todo a partir de Eric, de la muerte de Eric, que es el nombre de mi esposo, y la situación más compleja, diría yo, fue el silencio alrededor, ¿no? Y es algo que perdura hasta el día de hoy. A la gente no le gusta hablar de esto. Claro, sí. Y por lo menos en mi caso, yo tenía una gran necesidad de hablar de esto, porque sentía que era una manera también de mantener, y lo siento hasta el día de hoy, ya me encanta hablar de Eric, porque es como tenerlo vivo. Claro. Como con mi hija, por ejemplo, tenemos una hija con Eric que se llama Constanza. Nosotros hablamos de Eric en presente. Y ahora veo que también lo hago aquí, ¿verdad? Entonces digo, bueno, por una parte tenía esa experiencia académica y creo que me sirvió, en verdad. No es que uno diga que eso no sirve para nada. Creo que de alguna manera me brindó herramientas sobre las cuales pararme un poco. Pero por otro lado está esa experiencia personal, que es, bueno, todo aquello que le pasó a otros, de alguna manera ahora la estoy viviendo yo. Claro. Y es un proceso ineludiblemente personal. También en el caso mío con mi hija, ¿no? Entonces, bueno, personal, familiar, relación madre-hija, etc. Y bueno, quizás, como decía, una de las dificultades mayores es
la manera en que la sociedad en general elude hablar del tema, y creo también que a veces piensa que mejor no le toquemos el tema para que no se ponga triste. Y por lo menos en mi caso era todo lo contrario. Cuando la gente no me preguntaba o no me pregunta, me siento asfixiada. Entonces me gusta mucho que me pregunten y me ayuda eso mucho a elaborar. También, sin duda, bueno, una cosa que fue parte de este transitar, yo he estado con un acompañamiento terapéutico, no, un poco esporádico a veces, dependiendo de los momentos y tal, pero a lo largo de estos casi 3 años siempre he tenido ese espacio de escucha con mi terapeuta y de poder en la palabra elaborar lo que uno ordenarlo, procesarlo. Hay cosas que cuando uno las pone en palabras se sorprende uno mismo, digamos, una misma. Ah, mira, bueno, esto era así. Y por cierto, pensando en lo que tú decías antes, Daniela, esto conecta directamente con la literatura y con el arte ampliamente, porque son espacios que nos proveen lenguajes para poder expresarnos y elaborar de una manera o de otra. Justo pensaba en la palabra lenguaje, cuando tú decías que tenías un lenguaje, porque trabajabas en el tema. En El Invencible Verano de Liliana, Cristina Rivera Garza parte diciendo que en el momento en que su hermana muere por un femicidio, no existía la palabra femicidio, ni existía la palabra violencia de género, como que no estaba tan masificado como está hoy día. Y ella dice una frase que, si no me equivoco, era textual: uno nunca está más indefenso que cuando no tiene lenguaje. Exactamente, porque el lenguaje justamente te ayuda a evitar la locura. Es decir, cuando tú tienes una cantidad de sentimientos, de emociones que pueden ser muy arrasadoras, pero te encuentras con un concepto, con una frase, con una línea poemática, etcétera, que es capaz de conectar con lo que tú sientes, realmente la ansiedad, la angustia baja, porque uno encuentra un espejo para lo que a uno sobre todo si la gente no quiere hablarte del tema. Por último, uno puede buscar lo que otra persona ya dijo. Claro que sí, claro que sí. Y nos comentaste ahora algunas cositas que tú tomas y que has recogido como refugio un poco para invocar, pero ¿qué más sientes en que has buscado refugio? ¿Qué cosas te han ayudado también en tu duelo? Ya sea en estos 3 años, casi como al principio, ¿cómo lo ves también ahora? Hay algo que me pasó. Para mí el primer duelo muy difícil fue el duelo de mi madre. Y yo creo que cualquier mujer puede entender que el duelo de la madre es complejo. En una sociedad patriarcal como la que vivimos, las mujeres solemos tener sentimientos muy ambivalentes respecto a nuestras madres. Por un lado son nuestros modelos, las amamos, las queremos. Por otro lado, no queremos ser como ellas. Imagínense, particularmente en mi caso, una madre que había nacido en la década del 30, digamos que había tenido que sobrellevar toda una situación difícil. Y claro, yo en la adolescencia o en la juventud veía cosas que decía, no quiero ser así, no quiero estar atrapada en esta trama, ¿no? Entonces, claro, cuando ella muere, eso fue difícil, digamos, porque ¿cómo haces tú para ajustar cuentas con alguien que ya no está? Sí. Tuve, sin embargo, la suerte, y en parte me pasó con Eric igual, tuve mucha suerte, porque en el periodo de mi madre, ella tuvo un cáncer y murió en 9 meses. Y en ese momento ella tuvo una apertura emocional muy especial. Siempre era muy dependiente de mi padre, de todo lo que él decía, y con temores, etc. Y en ese momento yo creo que ella tuvo como una iluminación así de soltar ciertas amarras, y particularmente conmigo. Entonces empezamos a tener diálogos que no habíamos tenido nunca. Claro. Y yo me acuerdo que la acompañé mucho en sus últimos tiempos, y a veces no hablábamos. Yo la acompañaba en la clínica, por ejemplo, y nos poníamos a escuchar una música que nos gustara a ambas, y era suficiente, ¿no?
Entonces digo, bueno, ese fue una situación particular, pero sin duda quedaron otras cosas en el tintero que me hubiera gustado tratar con ella y que fueron difíciles. En el caso de Eric fue distinto, aunque hay este punto en común de un acercamiento muy profundo. Nosotros estuvimos viviendo juntos 29 años y como cualquier pareja tuvimos nuestros altibajos, pero teníamos una relación tremendamente profunda y linda y nada. Y en el tiempo de la enfermedad tuvimos un acercamiento incluso mayor. Igual que con mi madre, yo sentí que él bajaba ciertas defensas, ¿no? Que son muy habituales en los hombres, eso de no exponerse mucho, de... Está todo bien. Claro, de no desnudar tanto esa intimidad que como si fuera entrar en un espacio de riesgo, ¿no? Y en ese momento él bajó todas sus defensas y tuvimos una cercanía realmente increíble. Y el año y medio que duró su enfermedad, con todo lo difícil que tuvo, también el recuerdo que yo tengo de ese periodo es de una profunda cercanía, de un profundo encuentro espiritual, personal, comprensión. Entonces, ese es el elemento quizás que une ambos duelos grandes que tuve la suerte de que no me quedé... Una despedida, sí. Claro. Exacto, pucha, todo aquello que hubiera querido hacer o decir, o aquellos nudos que no se pudieron desatar, me pasó al revés en la muerte de mi padre. Claro. Exacto, yo sabía que había ciertas cosas que no se iban a resolver y no se resolvieron, digamos, y bueno, y después uno trata de ajustar cuentas con uno mismo. Pero en ambos casos de mi madre y de Eric tuve esa suerte enorme y tan aliviadora de poder acompañar el proceso de una manera muy amorosa y muy, diría que hasta tranquila, ¿no? Entonces, en ninguno de los dos casos, y especialmente en el de Eric, por supuesto, tengo un recuerdo tremendo. No, tengo un recuerdo amoroso, es muy especial, ¿no? Digo, qué raro, pero es así. Si me pongo a pensar, a ver, pero realmente qué cosa terrible, odiosa, muy fea pasé en ese año y medio, no puedo conectar con nada, porque no fue así. Lo que perduró fue lo otro. Absolutamente, sí, de todas maneras. Es impresionante eso. Yo me he dado cuenta también que en el minuto en que uno lo está viviendo, o al menos a mí me pasó, que yo decía como todo lo tremendo que es la enfermedad y sus implicancias en el día a día, no se me va a olvidar nunca. O sea, esto es lo que va a perdurar. Y luego pasan 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. A mí me pasó, ahora mi mamá recién estuvo hospitalizada por algo que ya se recuperó. Y estando en el hospital me di cuenta, hablando con mi hermana, porque había una paciente muy enferma que hacía un ruido específico. Y ella me dijo, me recuerda el ruido que hacía el papá. Y yo como, no me acordaba que el papá hacía ese ruido. O sea, eso no perduró para nada. Por tremendo que fue en el momento, lo que perduró fue lo otro, que fue que estuvimos con él, que lo acompañamos, que nos despedimos, etcétera. Pero es muy difícil para alguien que está viviéndolo en ese momento decirle, no te preocupes, eso se te va a olvidar y lo que te va a acordar va a ser de las otras cosas. Así es. Antes, la última sesión vino Daniela, que es dula de fin de vida, y ella nos decía que ella acompaña esos momentos un poco de cómo las familias o los cercanos pueden tener estas instancias de poder conversar temas que no se han conversado, un poco para como cuál es la posteridad con que te vas a quedar. Incluso decía que hay momentos en los que no necesariamente hay que congregar a toda la familia o con quien se tiene el problema, sino puede ser algo personal, como ella acompañando a la persona que está pasando esta enfermedad y perdonarse un poco, perdonar al otro. Me recordó eso que dijiste, como sentarte con tu mamá a escuchar una música que le gustaba a las dos, como hay algo de reparación en ese silencio también y de esa compañía. Es como quizás, no sé si decir que se soluciona lo que pudo haber pasado entre ustedes, pero sí se genera un nuevo recuerdo como de compañía y que eso sea lo que al final perdure. Tengo un muy buen ejemplo para esto, que lo descubrí hace poco en un podcast que estoy escuchando que se llama Grandes Infelices,
que es de como historias de vida de autores y sus grandes obras maestras. Y él lo hace un español que en este minuto no me acuerdo cuál es, Javier, algo, no me acuerdo su nombre. Y la cosa es que... No, pensé que era Cercas, pero no. Que él partió toda la primera temporada contando como estas historias, qué sé yo, gente que yo no conocía tan bien, cuál era el detalle. Y luego en un capítulo cuenta cómo nace el podcast. Y resulta que él estaba peleado con su papá hace muchos años y su papá se enferma y se va a morir y él se acerca a su papá nuevamente pensando en que ese último tiempo que tienen juntos va a ser el tiempo en que van a poder arreglar todo lo que tenían pendiente, digamos, y tener las conversaciones. Y una vez que empieza a visitar a su papá, se da cuenta que lo único que hacen es lo mismo que hicieron toda la vida, que es hablar de libros, que es lo único que ellos hacían, y que se pasa todo el resto de la vida de su papá hablando de libros con su papá, y él recolecta historias para contarle y tener de qué hablar, y es como que en algún minuto siente como, en realidad no sé si necesito conversar lo que no conversé, como que lo que me queda es esto y voy a hacerlo. Y una vez que muere el papá, él se entera de una historia que en este minuto no me acuerdo cuál es, que es la del primer capítulo, y ya no se lo puede contar al papá porque el papá está muerto, y ahí decide hacer el podcast, que es como esta conversación que él tenía siempre con su papá, que era contarle historias de libros y de autores, la empieza a tener para todo el mundo, que aparte es bien interesante el podcast. Y pensé mucho en eso, como claro, de repente uno piensa que las despedidas tienen que tener esta solemnidad gigante y a veces basta con estar y compartir y honrar lo que fue esa relación toda la vida nomás, que no es poco. Sí. Aparte, el otro día, no me acuerdo dónde leí, pero él estaba leyendo un artículo que hacía mención a una idea de Barthes, que era cuando uno vive un duelo, no solo es la pérdida física de la persona, es también la pérdida de las interacciones del lenguaje en común. Es como todas estas frases que uno tenía con la otra persona, los chistes, como ya dejan de estar. Entonces también es muy bonito, es como con quién lo sigo teniendo. Por ejemplo, él le armó el podcast y todos estos diálogos sobre libros. Peña se llama el autor. Lo sigue teniendo con toda la comunidad que lo sigue. Pero también hay muchas cosas personales que en nosotros quedan y al final es como, bueno, ya no los comparto más, y eso es muy doloroso, se pierde parte del lenguaje que se construyó a partir del amor y dinámica. A nosotros eso que tú dices es tremendamente significativo para mi historia, porque Eric, que era un hombre santiaguino, yo lo conocí muy joven, él tenía 28 años, era ingeniero de la USACH, muy computín, así muy reconcentrado, muy callado. Pero era tremendamente observador, era muy buen fotógrafo, etcétera, muy artista también en otra dimensión. Y una cosa que era muy divertida de él era que no hablaba mucho, pero de pronto sintetizaba en algunas frases algunas situaciones. Y yo creo que es una de las marcas que lo hacían único, no solo en nuestra familia, sino en nuestro grupo de amigos. Y hasta el día de hoy nos acordamos de sus frases. Claro. Pero además utilizamos las que él había inventado con otros amigos y tal. Y eso nos pasa constantemente, porque claro, las personas son el lenguaje también. Y claro, y a veces tienes toda la razón, o sea, a veces uno se le pueden olvidar ciertas imágenes y tal, o quiere uno en este miedo de perder aquel que se fue, perder su referencia, trata a veces de aferrarse a ciertas imágenes y luchas con tu memoria y tal, y a nosotros nos pasa que cuando hay alguna situación y aplicamos una de las frases típicas de Eric y nos matamos de la risa. Claro. Con amigos o decimos, en este caso aplica la frase tal y cual. Como diría Eric, dice. Claro. Pero absolutamente. Además era muy divertido porque él no era una persona particularmente habladora, pero tenía esa capacidad de captar la realidad en una imagen, ¿no? Y traducirla en una frase, y era genial en ese sentido. Es bonito seguir trayendo a la gente al presente. Yo vengo llegando del matrimonio de mi sobrina
Y ella le guardó un asiento a mi papá en el matrimonio, le puso una fotito, puso reservado en memoria con la foto de mi papá. Y fue tremendamente emocionante, como de repente son cositas tan chicas, pero visualmente es muy fuerte decir, oye, aquí falta una persona y este es su espacio, no porque la persona se fue, ya no tiene un espacio, digamos. Eso es tremendamente importante y ese era uno de mis grandes temores en todo este proceso, ¿no? ¿Qué va a pasar con la imagen de este chico? Siempre lo recuerdo como joven, ¿no? Y además como murió joven, y otra amiga mía también me decía, siempre va a ser joven, ¿no? Pero claro, ese temor de que él de alguna manera desapareciera, ¿no? Y también tenemos esos gestos de hacerle el espacio que él tiene en nosotros, en nuestra comunidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, con mi hija celebramos sus cumpleaños. En vez de conmemorar el aniversario de su fallecimiento. Además, son 2 fechas bastante cerca, porque Eric estaba de cumpleaños el 30 de septiembre y murió un 22 de octubre, entonces está muy cerca, ¿no? Claro. Y nosotras siempre optamos por conmemorar su cumpleaños. Y de pronto hacemos algún posteo también. Yo, por mi trabajo y tal, utilizo las redes sociales de manera profesional, no lo utilizo para exponer situaciones personales, pero la única excepción que tengo son los aniversarios de cumpleaños de Eric. Claro. Y hago algunos posteos relacionados con algún recuerdo o con el tipo de celebración que elegimos con mi hija para hacerle en esa ocasión. Y fue tan interesante porque nosotros, Eric tiene parte de su familia en Australia. Y de esa manera llegamos a reconectar con primos, por ejemplo, que, digamos, no estaban en contacto y que de pronto encontraron el posteo que yo había hecho y me dijeron, wow, hoy no solo que, digamos, creo que se habían enterado de la noticia, pero lo que les gustó y que cada vez que hacemos algo con mi hija vuelve a aparecer es el modo en que lo recordamos, ¿no? Y eso también para mí fue un regalo, para mi hija también. Ella ahora siente que tiene una parte de su familia en otra parte y que alguna vez la va a conocer, etcétera, ¿no? Entonces es como si Eric de alguna manera también nos siguiera permitiendo hacer fuentes con otras personas, con otras realidades, ¿no? Y es parte de su estar vivo para nosotras, ¿no? En otro libro que recomendamos, en otro capítulo que se llama Si la muerte te quita algo, devuélvelo, la escritora, que es de Dinamarca, hablaba de una cosa que era como la comunidad del muerto, digamos, que nos encontramos en el velorio y todos nos reconocimos y nos hicimos amigos y conocimos a los que no conocíamos. Y ella decía, cuán feliz estaría mi hijo de ver que estamos todos juntos, qué lástima que se haya necesitado su muerte para que nos juntáramos, como que podríamos haberlo hecho antes, pero al mismo tiempo, si no hubiera pasado, no nos habríamos como conectado entre nosotros. Eso ocurre mucho. Yo he visto como, bueno, los últimos funerales a los que he ido de velorio han sido de mi familia materna. Entonces, claro, como aquí veo primos de mi mamá y es como, en verdad, solo lo estoy viendo para los velorios. Claro. Es como, bueno, qué bueno verlos también, qué bueno que nos sigamos acompañando y estamos en estos momentos que necesitamos. Pero qué ganas de vernos siempre. Para cosas buenas. Claro, es como, no puede ser que nos vemos solo en los velorios. Juntarnos para los cumpleaños. Sí, sí, también por eso, como debería ser algo, celebrar otros momentos juntos. O lo que el otro día me mandaste con que era... Estoy pensando lo mismo. como era salir a comer con los amigos, como que está matando nuestra amistad. Es como no solamente podemos quedarnos en como ya vamos a sentarnos en un lugar estático, conversar, ponernos al día, me contáis en lo que va y yo te cuento en lo que voy, listo, ya, chao, calabaza, cada uno para su casa. No, como juntémonos a hacer... Estamos generando recuerdos nuevos en el fondo. Como vamos a hacer una actividad como... Claro, como me junto contigo a contarte lo que viví con otras personas, pero nosotras, como no estamos viviendo como aventuras nuevas, por así decirlo. Alicia, y tú ya decías que te relacionabas con la literatura del duelo, antes de tú vivir los duelos en carne propia.
¿Sientes que cambió tu aproximación a la literatura a propósito de estas experiencias de convertirte en viuda, de perder a tus padres? No sé, ¿leíste más, leíste menos, te costó más, leíste más lento, leíste más rápido? ¿Cambió tu preferencia por el tipo de libros que buscabas? Te diría que, a ver, cuando enviudé, distintas personas me regalaron la bibliografía obligatoria, digamos, ¿no? Los libros de John Didion y tal, y otros. Los leí, tú misma, Consuelo, me pasaste un libro. Que lo tenía la Dani antes, así que las tres lo leímos. Así pasó. Muy bien, muy bien. A veces más fácil, a veces más difícil, a veces los podía terminar, a veces no los podía terminar. Pero yo diría que hay un libro que me cambió profundamente, que fue el libro de Belén. El libro de Belén no lo busqué, me llegó, me lo mandó la editorial. Y yo hacía tiempo que me Aguante Verol. Claro, aguante Verol, total. Yo hacía tiempo que no sabía de Belén. De alguna manera siempre habíamos estado conectadas. Ella fue mi estudiante en la universidad. Yo la recordaba muy bien porque era una persona muy particular, muy inteligente, muy sensitiva. De esas estudiantes que te quedan en la memoria, ¿no? Uh-huh. Y que 2 por 3 me aparecía, bueno. Y de pronto, pero no sabía que era novelista. Y me llega el libro, me lo manda la editorial y bueno, lo leo así. Dije, a ver. Y ese libro es que para mí fue un antes y un después, diría. Y se lo comenté a ella misma porque, y lo comento muchas veces porque, por ejemplo, el libro de John Didion, donde ella habla sobre la muerte de su esposo, me pareció un libro muy interesante. Es la vida de 2 intelectuales, algo que me hace sentido, una mujer que ha vivido tanto y tal, pero no podía evitar sentir que era una realidad que a mí no me llegaba. Era una vida muy lejana, tanto por las personas que eran como por el contexto en el cual surgía ese libro. Entonces, y además por la forma de narrar también, que había algo siempre un poquito exterior en esa escritura, a pesar de que yo creo que ella es muy valiente, y sobre todo en la escena que tiene que ver con la muerte de su esposo, los primeros momentos y tal. Ella es bien, tiene harto coraje para expresar emociones, digamos que la están atravesando, claro. Pero el libro de Belén era totalmente distinto, me llegaba directamente. Es muy nuestro el libro de Belén. Es muy nuestro. Entonces, eso me hizo pensar en la importancia también, o cómo las culturas procesan los duelos, ponen lenguajes, asocian experiencias, culturas, cómo son las familias, etcétera, ¿no? Y que en la importancia de conectar con aquel tipo de libros que logran hablarnos a nosotros, a nuestra experiencia, claro, ¿no? Entonces, para mí, ese libro fue radicalmente importante, ¿no? Además, me ponía, ya en el caso de la persona misma, de la autora misma, de Belén, le ponía explicaciones y sentidos a muchas cosas que no tenían explicación para mí, cómo era Belén en aquellos años, si lo puedo decir, sus intermitencias, ¿no? Que uno a veces sentía que estaba, a veces que no estaba, y cuando ella logra poner en palabras esa experiencia, es que su personalidad se me abrió completamente y entendí muy profundamente lo que había vivido relativamente poco tiempo antes de yo conocerla, ¿no? Y bueno, y me pareció magistral, y a mí me ayudó mucho también a conectar con esos sentimientos, ¿no? Claro, la historia era distinta porque quien narra la novela de Belén es una niña, una adolescente, ¿no? Pero sin embargo, la forma de transmitir los sentimientos, las vivencias, los silencios familiares, las presencias y las ausencias, me hacían todo el sentido. Claro. Yo me reconocía ahí, ¿no? Y en ese sentido,
bueno, por eso lo marco como un libro que para mí fue súper importante y que lo recibí, les diría, no sé, a menos de un año de haber enviudado y que me ayudó muchísimo, ¿no? Sí, ese es un libro que yo diría de referencia. Y bueno, luego me he ido topando con otros libros y priorizo los latinoamericanos, ¿no? Porque ahora entiendo que me hace más sentido, ¿no? Y claro, y también uno podría comparar, por ejemplo, con libros del periodo de la violencia política o que refieren a la violencia política y que también han sido importantes para mí, qué sé yo, libros como, sobre todo toda esta saga de la narrativa de los hijos, ¿no? Para mí ha sido muy significativa. En Chile, que yo pienso en la novela de Diego Zúñiga, ¿no? Camanchaca, que para mí fue otra de esas novelas que me impactó mucho, ¿no? Ahí hay un duelo, pero que tampoco es un duelo muy claro, ¿no? Y esa niebla, esa Camanchaca que rodea a este personaje, creo que nos hace mucho sentido también. Cuando vivimos estos procesos hay momentos en que nos sentimos en la niebla. Sí, como un manto que te cubre, sí. Exacto. Y otros libros de otro tipo, que yo pienso en el libro de Mariana Eva Pérez, ¿no? De Argentina, Diario de una princesa montonera, 110% verdad. Yeah. Es un libro que surgió de un podcast, de un blog, donde ella, como hija de padres desaparecidos, empezó a hablar de lo que le pasaba y en un lenguaje que era muy irreverente, ¿no? Y que en muchos momentos causaba escozor frente a los discursos heroicos muy propios del mundo de los derechos humanos. Y para mí también ese es un libro increíble, ¿no? Porque habla de todo esto, ¿no? De los sentimientos, de las ambivalencias, de los dolores, de las rabias, de los enojos, de todo lo que eso es un duelo, ¿no? Porque no es simplemente pena, claro. Hay una suma de sentimientos y yo admiro mucho a la gente que es capaz de poner en lenguaje todo eso, ¿no? Claro. Como Belén en el caso de su vivencia más individual, como Mariana Eva Pérez en el caso de una experiencia que es individual, profundamente individual, pero también obedece a una situación colectiva, ¿no? Y justo de lo que estás comentando como de padres desaparecidos, ¿cómo ves este desafío de elaborar los textos cuando está esta ausencia, cuando hay historias personales, historias propias, historias colectivas? ¿Cómo poder escribirlo, narrarlo de manera que sea algo común, que no sea algo tan personal? Bueno, también eso es una de las cosas que nosotros pensamos al momento de hacer el podcast, es como, ok, vamos a hablar de nuestra experiencia personal, pero ¿cómo la hacemos? Porque a alguien le importarían nuestros muertos, digamos. Claro, es como, pero claramente nadie habla también de la muerte, o es una situación incómoda, prefiero el silencio, como si hablar de la muerte trajera la muerte. Claro. Pero no es así, nos ayuda a como poder prepararnos de cierta manera o aprovechar, entre comillas, este momento que a todos nos toca vivir o acompañar también. Tú leyendo, ¿cómo has visto esto, como de poder sacar esta historia como personal a algo ya común para todos? Yo te diría algo muy general, ¿no? Que la buena literatura siempre habla de algo personal, ¿no? Sea novela, sea poesía, siempre ahí hay un sujeto que cuenta algo personal y que cuanto más auténtico sea, mejor. No quiere decir que tenga que ser autobiográfico, puede ser ficcionalizado, pero claro, tiene que ser auténtico, no puede ser impostado, prefabricado, porque lo vamos a percibir. Claro. Entonces yo creo que cuando alguien logra ese tono, ese punto, ese espacio, ¿no? Donde logra decir una palabra propia, auténtica, que refiere a esa subjetividad enduelada, en este caso, ¿no? Logra ser universal, logra llegar a otros porque está hablando desde lo más auténtico y profundo que tiene y conecta con esa misma necesidad
en el otro, ¿no? Y yo creo que por eso nos ayuda la literatura, ¿no? Porque no, logra, como decíamos al principio, decía Consuelo, con el caso de Rivera Garza, ¿no? Encontrar esa frase, esa palabra que nos salva del silencio, nos salva de esta confusión, ¿no? A la que le solemos temer mucho, ¿no? Cuando uno entra en esos estados confusionales puede caer en situaciones de locura, y en los duelos eso puede pasar. Incluso hay historias en la literatura de casos de locura por duelo, ¿no? Y en la historia también podríamos pensar en el personaje de Juana la Loca, por ejemplo, ¿no? Que no logra elaborar la muerte de su marido Felipe el Hermoso y que sigue al cajón por distintos lugares y termina enloqueciendo, ¿no? Porque justamente no se logra esa conexión, salir de ese mundo, ¿no? Entonces, volviendo a lo que tú decías, ¿no? Preguntabas, creo que esa conexión entre lo individual y lo colectivo, la literatura la puede prestar de manera óptima, ¿no? La buena literatura, ¿no? Cuando digo buena literatura no estoy hablando de ciertos parámetros estéticos, claro, objetivos, sino de esa literatura que realmente logra referir experiencias humanas profundas, que conectan con otras experiencias, ¿no? Yo recuerdo en este momento a un teórico increíble que era Antonio Cândido, un profesor brasileño, que él habla de la literatura como derecho humano, ¿no? Y entonces él dice, no podríamos vivir sin soñar, ¿verdad? Porque enloqueceríamos. Entonces dice, bueno, los pueblos no pueden vivir sin literatura. Y cuando hablamos de literatura pueden ser los cuentos orales, pueden ser las literaturas más elaboradas, porque nos habilita esa posibilidad de soñar, de elaborar nuestros conflictos y además de intentar pensar nuevas realidades, claro, ¿no? Entonces él dice, la literatura o cualquier forma narrativa que remita a experiencias humanas profundas debe ser un derecho humano, es un derecho humano. Hablábamos al principio de esta conversación que moderaste en Argentina de escribir a pesar del dolor. Hay un tema con la escritura y el duelo, como los psicólogos recomiendan escribir, llevar un diario. A la Dani y a mí nos pasó que nos recomendaron. Bueno, yo lo hicimos. Lo estaba haciendo desde antes probablemente, pero pareciera ser como que hay un poder en la escritura. ¿Tú cómo lo ves? ¿Dónde crees que radica esa habilidad que tiene la escritura? ¿Escribes también tú o eres más de leer o haces las dos cosas? A mí no me funciona, la verdad. Me cuesta mucho porque me pongo a escribir. Mi hija me regaló un diario cuando murió Eric y no empecé a escribir y sentía que no era yo la que estaba escribiendo, no lograba decir aquello que en realidad pasaba. Me empezaba a juzgar como desde afuera, como mirando si escribía bien o escribía mal. No, muy académica. No me funcionaba para nada. Creo que no es fácil tampoco escribir sobre esto, por eso mismo, ¿no? Porque qué es lo que uno pone o cómo puede ponerlo. Y el tema de la conexión entre lo personal y la escritura se trató en esa mesa tan bonita de la Feria de Escritores de Buenos Aires. Y teníamos dos casos distintos, ¿no? El de Socorro Venegas, sobre todo en el libro, su título es complejo, no me lo acuerdo. Lo voy a buscar, si me dan un segundito. Acá está. La noche será negra y blanca. Tengo mucha resistencia para recordar ese título. Hay otro que escribo que me resulta mucho más fácil, que se llama Vestido de novia. Sí. En la noche será negra y blanca, ella trabaja el duelo sobre un hermano pequeño que ha muerto en algún momento, ¿no? Y ella ya es una mujer adulta, es una periodista, escribe y tal.
Y bueno, y ahí cuenta, la historia tiene que ver con eso, con esa búsqueda de ella por volver a esa escena primaria y tratar de entender qué pasó, porque el duelo fue obturado, ¿no? En esa familia. Después de la muerte de este niño, que nos cuesta hasta que llegamos a ver qué había pasado, era un mundo de silencio, ¿no? Y que se asociaba a otros silencios, la historia del padre, de un padre que se había ido de la casa después de la muerte de este niño, claro, la madre, etcétera, ¿no? Y ella comentó que sí, que efectivamente había un punto en común, algún elemento biográfico, ella no lo recuerdo ahora exactamente, pero ella lo mencionó, no era exactamente esto, pero el punto de partida de su escritura había sido una experiencia biográfica. Pero, digamos, era solo como un disparador, como un punto de partida. Claro. Y ella luego trabajó como escritora, claro, elaborando, claro, una historia ficticia. Una historia, pero que es realmente fantástica, ¿no? Es fantástica, es casi, bueno, una mujer que creo que eso es algo que nos pasa y que es muy común, sobre todo en esos duelos más conflictivos, ¿no? Necesitamos entender, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque ese duelo se asociaba a otros duelos, ¿no? La muerte del hermano, la pérdida del padre que se arranca, o la reaparición del padre que viene así de pronto, hola, aquí estoy, qué sé yo. Y la búsqueda de ella, y me hizo acordar mucho esa novela a Pedro Páramo, inevitablemente, ¿no? Vuelvo a Comala para saber. Buscando a mi padre. Exacto, Pedro Páramo. Claro. Pedro Páramo, ¿quién era este hombre, ¿no? Y el viaje de esta protagonista es un poco parecido. En el caso de la novela Enlutada, por ejemplo, de Paula Tomassoni, no, ella dice que no tuvo ningún punto de partida biográfico. Es una novela que procede a partir del duelo que hace el protagonista por la muerte también de un padre, y también de un padre cargado de misterios, cargado de silencios, cargado de preguntas que quedaron irresueltas. Y en este caso también hay este hijo que se convierte en una suerte de detective, digamos, porque tiene que resolver algunos problemas prácticos, y que entonces empieza a indagar y qué sé yo, por aquí, pero de manera impresionante, muy cotidiana. Es una historia bien cotidiana, no hay nada heroico así, pero en esa búsqueda él va encontrando las respuestas, ya por esto, por lo otro, ¿no? Y logra, creo yo, al final encontrar un camino, ¿no? Y es muy interesante porque la conexión del título, el título que se llama Enlutada, no compagina con el género del protagonista, que es masculino, ¿no? Y la conexión es que Enlutada es un pájaro, ¿no? Es una especie de cotorra muy así, de estas aves exóticas, y que el padre coleccionaba o traficaba, claro, pero que hace muy, muy bonito, ¿no? La conexión es la cotorra, pero a la vez inevitablemente la palabra lleva al tema del luto, ¿no? Entonces está muy bien logrado ese juego contradictorio, ¿no? Entre este pájaro que era el fetiche del padre, ¿no? Y este hijo que está en este luto tratando de entender, ¿no? Es una tontera, pero me acordé, a propósito de coleccionaba o traficaba, grabamos un encuentro con Macarena Gutiérrez de la Fundación Muerte, y antes de entrar a grabar estuvimos conversando, qué sé yo, de cementerios, no sé qué. Ella nos contó que se había hecho amiga de un como cuidador de un cementerio en Argentina, y dijo, era de estas personas que, ¿cómo se llama? Como que guardaba cosas, no sé, como coleccionista, y yo como, ya, pero ¿cosas de qué? Como, no, de las tumbas. Y yo, profanador de tumbas. Súper sutil, cada uno lo llama como que el tipo era un coleccionista o era un profanador de tumbas. Tal cual. Claro, tal cual, porque también tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué hacemos con los restos? Claro. ¿No? ¿Qué hacemos con los restos de las personas? ¿Y qué hacemos con las cosas que las personas han dejado? Sí. Y es muy interesante esto, ¿qué hacemos con las herencias que nos dejan estas personas? También todos nosotras nos convertimos en albaceas de una herencia.
¿no? Y yo creo que, por lo menos en mi caso, ha sido uno de los temas más complejos, ¿no? ¿Qué hace uno para disponer? ¿Qué haces para disponer de la ropa, de los zapatos? Incluso de la plata, una plata cargada, digo yo siempre. Del dinero, Sí. exactamente, ¿no? Sí, entonces, claro, yo creo que todos nos sentimos un poquito profanadores, ¿no? Del celular, ¿no? Sí. Yo nunca había visto el celular de mi esposo, no teníamos por costumbre espiarnos los celulares. Y para mí fue muy violento tener que entrar a su celular, porque sentía que estaba profanando su vida, ¿no? Sí, qué interesante eso de la profanación de los espacios, ¿no? Sí. Que es inevitable, ¿no? De alguna manera tienes que hacerlo, pero habrá gente que lo lleva mejor, claro, y otra. Yo soy del caso de que no lo lleva muy claro, bien, ¿no? Sí. Y incluso ahí, hablando con Macarena, ella nos contaba algunos de los servicios de Fundación Muerte, y ellos también ayudan a mudanzas. O sea, también está eso otro también, como muchas veces tienes que irte del lugar donde compartías o el lugar donde la persona que quería, o sea, que amabas, que muere, se tiene que dejar también. Como qué hacer con eso, no solo con las cosas materiales, como el espacio que se habitó, que carga con recuerdos, como es más. Me estoy acordando igual de Teoría de la Gravedad de Leila Guerreiro, que también había una de las columnas que salía ahí, que había ido a la casa de su abuela que había muerto, y veía un marco del espejo, pero ya no tenía un espejo, solamente estaba el marco, entonces dejaba ver a través. Y había ido con su marido qué pésimo le voy a decir, con el marido del momento. No, estaba con su pareja. Y sacó una foto él y la estaban revisando meses después. Y ve como a través del marco el reflejo de su abuela. Y él le decía, ¿hay una mujer ahí? Decía, sí. Y le respondía a Leila, es como, ¿es tu abuela? Y él le decía, sí. ¿Es el reflejo de tu abuela en su espejo del marco? Es como, sí. Son todas esas cosas que uno piensa como, bueno, hay que cargan como con una magia también, que uno no sabe y que lamentablemente está dentro de las cosas como prácticas que uno tiene que hacer. Pero uno también dice como cuánto de la magia se va con eso también. Porque no nos podemos quedar con todo. Y aparte que hacerlo en un momento en el que uno no está tan bien listo para poder dejarla. Todo un tópico literario, las abuelas y los espejos. Sí, bueno, sí. Absolutamente. Me acordaba que de otro texto muy lindo que yo escuché hace poco, que lo escribió la Dani cuando murió su abuela hace poquito, sobre cómo el espejo que ella recordaba de su infancia, te voy a hacer una reseña literaria en vivo, amiga. Estoy preparada. La abuela lo tenía lleno de fotitos chiquititas de ellos, en el fondo, de los nietos, los hijos, todo. Entonces que al final el espejo era inútil porque ella no podía ver su reflejo, pero que el espejo sí era útil para su abuela porque ella quería verlos a ellos, no a ella misma. Claro, o sea, muy bonita que se te ocurría, amigo. Qué bonito. Como hermosa imagen. Nos vemos en el reflejo, al final somos nosotros tus nietos, sobrinos, hijos, que somos tu propio reflejo porque tú nos querías. Literal, claro. Alicia, bueno, la escritura igual permite conocer diferentes tipos de duelo y pasa también, uno a veces llega a libros en los que lee duelos que uno no ha vivido y te interpelan así heavy, incluso por ejemplo pienso como muertes de hijos, soy mamá y no sé si lo voy a hacer, claro. Como, pero leer literatura te interpela. Pero soy humana, gente. Sí, como y todas las cosas específicas que tiene el duelo, como si es una muerte esperada, si es una persona joven, cosas que no necesariamente hemos vivido. ¿Qué has visto tú en tus lecturas? Como, ¿qué es lo que a ti te ha interpelado también a ti? ¿Qué es lo que incluso pienso como literatura, si acaso ficción, no ficción? ¿Cómo has visto que se ha desarrollado cada una de ellas? ¿Cómo sientes que se transmite también en nuestra cultura en Latinoamérica? Cuéntanos un poco a partir de las cosas que tú has leído. Para serte muy sincera, yo trabajo mucho con poesía más que con narrativa. Yeah. Y contradictoriamente en este último tiempo
a partir de esta situación del duelo, me he acercado a la narrativa de duelo, fuera del duelo político, que como dije, ya lo había trabajado, pero también desde otras coordenadas, claro, pensando en las elaboraciones, pero digamos que siempre van un poquito por otro lado, o a lo mejor estábamos acostumbrados a mirarlas sobre todo desde el lado de lo histórico-social y tal. Pero bueno, esta etapa que me toca vivir sí me acercó a eso, y fue raro, por ejemplo, ahora cuando me invitaron en Buenos Aires a presentar estos libros, porque primero dije sí, también porque siempre me gusta volver a Buenos Aires, entonces debo ser honesta, claro, y allí está mi casa también, entonces siempre que me invitan por algún motivo digo que sí antes, y después me di cuenta que no era tan fácil, ¿no? Claro. Que iba a tener que trabajar, leer 4 novelas muy rápido, y las 4 eran así complejas, ¿no? Y a eso se suma lo que había leído, como digo, de Belén, también el otro libro que comentábamos antes de empezar, de la escritora nigeriana Chimamanda. Exactamente, que es una reflexión maravillosa sobre su padre y sobre el duelo que ella hace de su padre. Entonces, yo creo que hay muchas perspectivas sobre las cuales pivotan estos textos de duelo, ¿no? Como digo, bueno, claro, están todos los duelos que remiten a la búsqueda de la verdad y la justicia. Sí, todo ese corpus que me parece que además es muy propio de América Latina, y particularmente creo que la generación de hijos ahí hizo una innovación tremenda, digamos, al ponerle en palabras y en palabras que suelen ser, como dije antes sobre Mariana Eva, un poco disruptivas, porque de ellos se esperaba que hicieran hagiografías, vidas de santos respecto de sus padres, y con todo el amor que les tienen y tal, hablan desde su lugar de hijos, ¿no? Que es otro, ¿no? Y que involucra todos estos sentimientos contradictorios que conllevan los duelos, ¿no? Pero también, bueno, pensaba ese otro contexto, el de esta autora nigeriana me hizo mucho sentido, me sentí muy próxima también, a pesar de que es de otro continente, pero también un continente complejo. Ella misma en esa historia narra las dificultades que tienen que ver con los mundos políticos en los cuales se desarrolló su padre y su carrera, ella misma. Entonces eso me hacía mucho sentido. Paula Tomassoni presentó 2 libros en Buenos Aires. Uno, como digo, es Enlutada. El otro, no me puedo acordar su título, no sé si me echan una mano ahí, pero era muy interesante porque conectaba la historia de una viuda, también, en este caso, una mujer que además se encuentra con el cuerpo de su marido de una manera muy trágica. O sea, entra a la casa y encuentra a este señor colgando el techo, ¿no? Entonces ya la novela nos pone en una sintonía muy brutal de entrada, ¿no? Pero el trasfondo que vamos... ¿Será leche merengada o indeleble? Indeleble, indeleble. Exactamente, que tiene que ver con aquello que no se borra, ¿no? Y es una novela muy interesante porque al cabo nos vamos dando cuenta, no entendemos muy bien cuál es el trasfondo de esta muerte, y luego empezamos a entender que esta muerte deriva de la crisis brutal que vive la Argentina en 2001 y de un descalabro financiero y de este hombre que antes de destruir la vida de su esposa y él mismo se suicida, ¿no? Entonces, estas novelas nos permiten conectar con lo individual, pero de alguna manera también siempre hay un contexto, un trasfondo, ¿no? Y creo que eso es muy interesante de estas novelas que abordan los problemas de duelo, que no son situaciones aisladas, ¿no? Y que
A veces son situaciones de enfermedad, pero a veces otro tipo de situaciones que de alguna manera conectan con un contexto. En el caso, por ejemplo, de la novela de Belén, es una situación familiar, la historia de la muerte, esta madre que tiene un cáncer y finalmente se muere. Pero eso también, que es el centro del punto, ¿no? Cómo esta niña o narradora logra elaborar, la narradora ya es adulta, pero logra elaborar esa cuestión, pero de alguna manera también nos habla de, como decíamos antes, de cómo las culturas, cómo la cultura chilena aborda este tipo de cosas, ¿no? Y perdón también por a lo mejor una imagen un poco fuerte, pero una de las que más me impactó en esa novela es este padre que a los 3 meses se casa con otra mujer y reemplaza, ¿no? Y pensaba en esa imposibilidad, en este caso de este hombre, de hacerse cargo de ese duelo que está viviendo, ¿no? Entonces, inmediatamente lo tiene que sustituir. Y uno podría pensar, bueno, necesita una persona que le resuelva su domesticidad, ¿no? Uno podría pensarlo desde ahí, pero también lo podría pensar desde el punto de vista de esa imposibilidad de hacerse cargo del duelo, ¿no? Y entonces, a partir de esas imágenes, de esas escenas, uno puede reflexionar sobre cómo las distintas culturas, los distintos contextos abordan estas problemáticas del duelo, y a mí eso me encantó en la novela de Belén, ¿no? Cómo ella va distinguiendo cómo cada quien en ese entorno familiar lidia con este gran vacío que es esa madre. Otra imagen que a mí me impactó mucho y que la vivo casi cotidianamente es el primer desayuno que tiene esa familia, donde está el espacio vacío de la madre, claro, ¿no? Y eso yo lo veo siempre, ¿no? Nosotros teníamos por costumbre hacer todo en la mesa de la cocina, como cualquier familia, digamos. Y cada vez que nos sentamos está el espacio de Eric, que es su espacio, claro, y que nadie lo ocupa, porque ese es su espacio, ¿no? Que es un espacio vacío, pero es un espacio también lleno con esa presencia, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, la literatura, no sé si creo que me desvié de tu pregunta, pero para mí eso es lo que tiene la literatura, ¿no? Que de una historia particular inevitablemente te permitirá conectar con experiencias personales, familiares, sociales, y que eso es lo que la carga de sentido, por decir así, ¿no? Y por eso algunas novelas o algunos textos no llegan más que otros. Y vuelvo al ejemplo de John Didion, que me pareció un libro increíble, qué sé yo, lleno de riqueza intelectual, cultural y tal, pero yo sentía que eso estaba muy lejos de lo que... de Santiago de Chile. Muy lejos, sí. Por lo menos a mí no me conectaba en lo personal. Fue un libro que disfruté y que entendí y tal, qué sé yo, bien. Me alegro de haberlo leído. Pero en lo personal me ayudó re poco, porque no decía mucho, ¿no? a mi contexto, ¿no? Entonces creo que, bueno, por eso otra vez volviendo, la literatura es necesaria, porque no todos tenemos la capacidad de poner en palabras esto, y nos servimos de quienes tienen esa maestría, claro, para poder ayudarnos en estos contextos y también disfrutar de historias, ¿no? Que nos permiten entendernos mejor como seres humanos, ¿no? Claro, porque quienes estamos en duelo quedamos como con un vacío, porque la persona ya no está. También es un vacío de palabras, nos quedamos con imposibilidad de poder decir cosas, y incluso, como dice, las personas se incomodan. Entonces, esto es lo que yo siento que quiero hablar, no lo puedo hablar además, y aparte tengo la cabeza tan confusa, tanto sentimiento, cómo lo verbalizo, y creo que la lectura es algo que tú dices, eso es lo que yo estoy viviendo, como te sientes acompañado también. Muy acompañado, sobre todo cuando, como tú dices, en estos entornos, bueno, en general la cultura moderna niega la muerte, ¿no? Sí. Es un parte de nuestra ser en esta cultura, ¿no? Distinto pasa con las culturas ancestrales u otro tipo de culturas que incorporan la experiencia de la muerte y del duelo como parte de un ciclo vital que incluye la muerte. En esta cultura no, es como un evento que hay que eludir, ¿no? Claro. Entonces, claro, los que vivimos eso nos sentimos en un
vacío, ¿no? Sí. Bueno, Alicia, te damos todas las gracias del mundo por venir acá. Nos costó coordinar una fecha, pero yo tenía la intuición de que íbamos a tener una buena conversa y creo que estamos de acuerdo en que la tuvimos, ¿no? No, yo estoy muy agradecida, Consuelo, Dani, por esta conversación que también es parte de la sanación. Así que se los agradezco muchísimo y Gracias a ti. seguimos conversando. Seguimos conversando. Gracias, Alicia. Bueno, y antes de cerrar esta temporada vamos a ir con las últimas recomendaciones literarias de este ciclo, que como siempre traen duelo y chisme. Por supuesto. Nuestros dos temas favoritos. La primera recomendación es Umami, de Laia Jufresa. Laia es una escritora mexicana y Umami es su segundo libro, que lo publicó en 2015 y en Chile lo editó la editorial Kindberg. Es una novela que fue traducida a más de 9 idiomas y ha ganado un montón de premios internacionales. Y este es un libro que llegó a mí a través de la FIO, que estuvo también con nosotros en esta temporada, porque cuando la FIO se fue a España dejó legada su biblioteca a sus amigues y entre los libros que yo elegí venía Umami. Me lo leí y me gustó tanto que me compré el mío propio porque quería subrayarlo. Y bueno, la historia ocurre en una urbanización, como se conoce en México, que es como un condominio en el fondo. Son 5 casas que cada una tiene el nombre de un sabor, ¿ya? Que nosotros decimos dulce, salado, amargo, ácido, pero hay un quinto sabor que se llama umami, ¿ya? Esto es una volada del caballero que hizo el condominio, que es un personaje del libro, que es un antropólogo viejito que está viudo hace no tanto tiempo. Y es uno de los narradores de la historia, que está narrada por varias personas. Y este personaje se hace muy amigo de una niña que vive en otra casa, que a ella se le murió su hermana menor al mismo tiempo que a él se le murió su esposa. También la niña es una de las narradoras. Y ese es el punto de partida del libro, que empieza en el presente y va, a medida que el libro avanza, va yendo para atrás, al pasado. Y cada casa del condominio tiene una historia que tiene que ver con la muerte y con el duelo, y como que todos los duelos al final se intersectan, como ocurre con la sociedad, digamos. Por un lado, el libro es precioso, está narrado muy bien y como de manera muy exacta, muy milimétrica, porque como va de atrás para adelante tiene que ir, o sea, de adelante para atrás tiene que ir como encajando la historia perfectamente todo el tiempo. Y además de las reflexiones con respecto al duelo, es una novela que te mantiene pendiente, como que estáis muy interesado y queréis saber el final, que en el fondo es el principio. Este es un extracto del libro que explica también un poco el título, para que se entusiasmen con la historia. Hace 2 días hice en la primera página del documento una portada. Escribí con letra inmensa en el centro de la página Noelia. Luego le puse los apellidos y luego lo borré. Su nombre no la abarca. Escribí Umami. Es un poco tonto como título porque ya tengo un libro que se llama así y que es pura teoría culinario-antropológica. Pero por ahora pienso dejárselo, porque a la vez Umami es el título perfecto. Tratar de decir quién fue mi mujer es tan necesario y tan imposible como explicar el umami. Ese sabor que satura las papilas gustativas sin por lo tanto dejarse distinguir, oscilando tan campante entre lo salado y lo dulce, ahora muy así, ahora muy asado. Complejo y a la vez claro y redondo, como era también la Noé, tan conocida como impredecible. Es un título perfecto porque nadie lo entendería, y yo nunca entendí cabalmente a Noelia Vargas Vargas. Tal vez por eso nunca me aburrí de ella. Tal vez es solo eso el amor, o la escritura, el esfuerzo por poner a una persona en palabras, a sabiendas de que nadie es para los otros más que un caleidoscopio, sus 1000 reflejos en el ojo de una mosca. Encuentro que dialoga perfecto con todo lo que conversamos hoy día. Sí, de escribir y que no le dé cabalidad a los vacíos en el lenguaje. Exacto. Sí. Y bueno, la segunda es más un debate que nos gustaría, un debate privado, digamos, que nosotras hemos estado teniendo en WhatsApp esta semana, sí. Claro, donde por cierto estamos en el mismo lugar del debate, digamos, sí, defendiendo la misma postura, pero nos gustaría también conocer su opinión al respecto, que nos pueden hacer llegar a través de nuestro Instagram. Y a todo esto debo decir que, bueno, vamos a hablarlo, pero sin ponernos de acuerdo con Alicia. Sí. Ella también habló de... Total. ¿Quién vamos a hablar ahora? Exacto. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de leerme Noches Azules, que es
un libro de Joan Didion, que ya hemos hablado de ella un montón en este podcast, que es la escritora del Año del Pensamiento Mágico. Perdón, ese es el libro que mencionaba claro. Alicia hoy día. Sí, que le parecía una experiencia lejana a la experiencia chilena. Ella, después de que muere su hija Quintana, escribe este libro. Yo al principio no sabía bien si recomendarlo o no, porque pienso que no es un libro tanto sobre el duelo, sino más bien sobre su maternidad específica. Y está el tema de que Quintana era adoptada, y había sido adoptada apenas nació, y luego de que muere, como que la mamá en sus reflexiones empieza a pensar como qué tanto le afectó el haber sido adoptada y saber que había sido elegida en el fondo, para bien y para mal, como que de eso va el libro, no va tanto de la muerte de la hija, sino que de su propia relación con su hija, con las contradicciones del caso y todo lo demás. Pero ¿por qué ahora sí lo quiero recomendar? Porque me parece el libro correcto para hablar de la muerte de la hija de Joan Didion, en vez de un libro que acaba de publicar Random House hace poquito, que se llama Apuntes para John, que es un libro póstumo, que recoge anotaciones que ella hizo en un diario de vida que llevaba mientras hacía una terapia psicológica algunos años antes de que murieran su marido y luego su hija. Son notas que están dirigidas efectivamente a su marido, están en segunda persona y que son muy íntimas, como nada más íntimo que la terapia que uno tiene con su psicólogo, o sea, honestamente. Y en ella sobre todo va abordando la adicción que tenía su hija al alcohol y los problemas que traía para ella como madre, con su matrimonio y varias otras como vicisitudes del caso. Y este alcoholismo en este libro se aborda de manera muy minuciosa, en mi juicio expone mucho a Quintana, y nunca ella lo menciona ni en el Año del Pensamiento Mágico, y en Noches Azules apenas habla de que su hija nunca tuvo un diagnóstico claro de lo que ocurría con su salud mental y que por eso bebía demasiado. Es todo lo que dice. Nunca dice que la hija era alcohólica ni todas las cosas que relata en este libro. Y si bien esos apuntes ella los donó junto con toda su obra a la Biblioteca Nacional, o sea, Municipal, Biblioteca Pública de Nueva York, no habían instrucciones con respecto a publicar o no publicar. Y también habían declaraciones de ellas hablando sobre las publicaciones póstumas, donde ella decía que, a propósito de otro autor que publicaron póstumamente, que ella decía, bueno, un libro está listo para publicarse o no. Y eso lo decide el autor en el fondo, como no es una decisión que nosotros podríamos tomar sin el consentimiento del autor, digamos. Entonces, esto nos ha hecho reflexionar mucho sobre la privacidad, incluso después de la muerte, sobre escribir para uno y para otro, que nos parece que son cosas distintas, y sobre la memoria de quienes ya no están. Sí, estuvimos leyendo artículos, incluso yo no sabía que tú estabas leyendo este libro. Sí, de eso. La Dani me contó eso y yo como, qué suerte que me faltan 50 páginas para terminar Apuntes para John y puedo hablar de esto. Yo estaba leyendo un artículo precisamente de esto, de como qué ocurre cuando un autor, incluso cualquier persona muere y que tiene escrito y es como, oye, esto está maravilloso, publiquémoslos porque creo que debería ser un tema a hablarse, o no sé, escribe bien. No podemos privar al mundo de esta belleza. Exacto. O genera diálogos y es como si no está especificado por la persona que murió, porque básicamente es como invisibilizar que esta persona tuvo decisiones en la vida. Es como, tuvo privacidad también. Sí, como no puede ser que lleguen y publiquen algo, sobre todo porque a partir de esto en particular también se genera ingresos, ¿cachai? Claro. Como me parece gravísimo. Que no está percibiendo ni Joan Didion, ni su marido, ni su hija, porque están todos muertos y no tienen descendencia tampoco. Y también Joan Didion decidió no escribir esto de su hija por algo, me imagino. Por eso lo tenía en este diario, que obvio, es escritora, obviamente quizás está bien escrito, quizás... aunque está mal editado, quiero decir, el libro tiene un montón de motes, la traducción al menos, que digo, oye, Random House, está ahí lucrando con los textos de la comadre y ni siquiera los está editando bien, o sea, de verdad, como faltas de ortografía, puntuación, etcétera. Había una frase que después me mandaste tú de otro artículo, que era, no me acuerdo exacto, pero era un poco de, como ya la persona no está, como no hay daño que hacer. Ah, claro. Como qué daño va a hacer si lo publicamos si ella ya no está, ¿cachai? Claro. Como no le va a hacer daño a ella. Pero hace daño a su memoria, yo creo, y sobre todo a la de la hija. O sea, lo que yo pensaba era,
Joan Didion sí habló de la muerte de su hija y de la muerte de su esposo en 2 libros que están publicados y que ella editó en vida. Sí. Y los escribió mucho después de escribir estas anotaciones. Y lo que ella decidió fue escribir un libro nuevo, no editar sus notas, ¿cachai? Sí. Y yo pienso en eso, que quizás ella quería que su hija fuera recordada como ella la escribió en Noches Azules y no como la escribió en privado para su marido y para ella, que son las personas que más conocían a la hija, en un diario de vida, digamos. Y ahí a mí me viene la pregunta como, ¿hay derecho a conocer los diarios solamente porque ella escribía bien y nos interesa como autora? ¿Hasta dónde se es autor y hasta dónde sencillamente se es un ser humano? Así que nos interesa saber qué piensan al respecto. Cuéntenos, porque esta temporada se termina, pero el Club de Duelo es para siempre, básicamente. Sí, por favor, escríbanos ahí como qué es lo que piensan. Amiga, y esto es algo que no lo hemos hablado también por interno y no quiero dejarlo pasar, transparentar que estamos en septiembre grabando. Este es el mes de la prevención del suicidio y esta semana han habido muchas muertes por suicidio. Nosotros estamos en Santiago de Chile, en el metro de Santiago. Sí. Y nos resulta preocupante la forma en la que se ha abordado en los medios. A mí, yo transparento, no estoy tomando metro esta semana, estoy tomando micro nomás porque estoy como que me generó este miedo de como chucha, no sé si podré estar en el andén. Realmente eso ocurre como... Claro. Y también es esto, es como la forma en la que lo estaba abordando. Entonces, esta sección va a ser de totalmente pelambre. Basta también de no cubrir las noticias como corresponden. Claro. Basta también de hablar de la vida de las personas y sus decisiones de muerte también. Con tanta liviandad. Exacto. Porque también mucha gente en el metro dice como, puta, a la hora que deciden, ¿cachai? Como voy a llegar tarde a la pega, es como... No podemos seguir con eso. Y eso tiene que parar ya, como en nuestras conversaciones. Como si esto realmente es algo que una persona podría decir en algún momento, por favor, si tenemos la oportunidad de hacerlo pensar que no lo diga más, por favor hagámoslo. Claro. Porque es súper importante. Claro, si tenemos acceso a escuchar a alguien decirlo, como no dejarlo pasar, porque independiente que es un tema humano que a todos nos debería tocar por empatía básica de ser humano, uno nunca sabe quién está escuchando a la gente hablar. O sea, nos ha pasado casos de gente que tiene familiares que murieron por suicidio, que escuchan este tipo de cosas y se les arruina la semana. Le puedes detonar una crisis de salud mental a esa persona. Entonces, un poquito más de responsabilidad en cómo comentamos decisiones así de grandes, importantes y que cambian la vida de todo el entorno de las personas. Y ahora sí llegamos al final de este capítulo y de esta temporada. De estas 10 sesiones en las que nos hemos acompañado y generado esta comunidad del Club de Duelo. Al final un espacio que nos acompañamos entre todos a pasar nuestros procesos o también hablar del tema si en algún momento nos toca acompañar también. Nos alargamos un poquito con el capítulo, pero honestamente soporten. Muchas gracias por acompañarnos en estos 5 encuentros y los 5 anteriores. Por ayudarnos a llenar de vida este espacio con sus visitas al estudio, con los comentarios que nos hacen llegar en redes sociales, con los testimonios que hemos recibido, con las invitaciones a ver obras de teatro y haciéndonos sentir que no éramos las únicas personas en el mundo que necesitábamos hablar de nuestros duelos. Sí. Así que muchas gracias y el Club de Duelo saben dónde encontrarnos. Está la comunidad y nos seguimos acompañando, estamos juntos. Gracias, amiga, también. Te amo, gracias por ser mi compañera en este camino y en la vida también. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.